Bueno, no es la lección 11, sino la lección 12. Y esta es la tercera de los patriarcas. Y hoy vamos a ascendernos un poquito más en lo que es Egipto. Can you open also the images so I know if anyone needs help? Sí, cuando la subamos, allá va a estar montada la lección número 12, que es la del día de hoy. Bueno, entonces aquí realmente lo que vamos a exponer, porque aún estamos en Jacob, y estos dos tiempos están muy cercanos el uno al otro, Isaac y Jacob, pero vamos a mirar acerca de Egipto. Entonces, prácticamente la historia de Egipto se divide en tres grandes partes, y es las dinastías de Egipto, y ahí se establecen 30 dinastías que van desde el año 3100, aunque hay algunas dataciones que encuentran cierta arqueología del año 4000, pero que esté bien datado con soporte histórico y arqueológico desde el año 3100 hasta el año 332 a.C. Y ahí hay diferentes periodos, entre los cuales está el arcaico y el predinastía, y bueno, ya vamos a ver los otros. El segundo es el periodo grecorromano, que es cuando prácticamente el imperio romano cae y viene el imperio griego, y cuando se están mezclando con el romano y ellos vienen e invaden Egipto, no lo destruyen porque ven toda la riqueza histórica que tiene Egipto, por lo tanto lo invaden y se convierte en parte del imperio, pero no lo destruye porque ya está en decadencia. Ese final del imperio egipcio comienza con la invasión persa en el año 525 a.C. y luego viene Alejandro Magno, que es griego, y llega por el mar Mediterráneo a conquistar ese país que ya se ha reducido, no es lo que vemos en las dinastías. Y luego, cuando ya ha caído el imperio, entonces, a partir del siglo VII después de Cristo, entonces Egipto pasa a depender del imperio bizantino. A medida que vayamos en la historia, entonces vamos a escuchar nuevamente ese nombre, hasta que llega el Islam en el año 641 después de Cristo. Entonces aquí hacemos tomamos una pequeña vista a las dinastías de Egipto. No lo vamos a leer todo, es más como tarea, y después les mando también unos links más a manera de video para que los vean. Y eso nos ayuda a entender un poquito más cómo se desarrolló la historia bíblica. Algo que es importante notar es que comparativamente Israel es muy pequeño. Egipto es un imperio, es una civilización grandísima, y se entretejen las historias, pero mirándolo en tamaño e importancia a nivel mundial, Israel es algo pequeño. Se establecen 30 dinastías que van desde el año, como habíamos notado hace un momento, 3100 hasta el año 332. Entonces tenemos el periodo dinástico temprano, y ahí están las dos primeras dinastías, y ahí comienza con la unificación de Egipto por este rey, el rey Menes. Luego sigue el imperio antiguo, que va desde el año 2635 al 2155 antes de Cristo, y ahí es cuando se empieza a entretejer cuando Abraham va a Egipto, que es más o menos en el año 2155. Esta es conocida como la era de las pirámides y va desde la tercera hasta la sexta dinastía. Durante las dinastías tercera y cuarta tiene la época dorada, no hay guerras, ahí es cuando se empieza a consolidar Faraón como si fuera el dios y soberano, y se empieza a desarrollar todos los rituales funerales, porque como lo decíamos la clase pasada, ellos creen en la vida después de la muerte, y ahí eso conduce a que ellos hagan todos estos rituales para alistar a la persona, al faraón, para que siga gobernando después de la muerte.
recordamos la vez pasada que Benjamín nos hablaba que el corazón se pesaba, todos los órganos se guardaban en jarrones, excepto el corazón, el cual se pesaba en una báscula para saber si era bueno o malo. En esa época se construyó el complejo funerario de Memphis y ahí está la famosa pirámide escalonada. Después de casi que esa pirámide escalonada tiene alguna semejanza con las pirámides mexicanas, porque tienen esos escalones. Ya las pirámides de Giza son totalmente lisas y aunque el tiempo ha pasado, hablábamos que ellos las forraban con piedra caliza que reflejaba el sol, entonces las hacían parecer como si fueran de oro. Y ahí están las tres grandes figuras para las pirámides de Giza, que son Keops, Kefren y Miserinos. También se construye la pirámide de Saqqara por la orden del rey Unas. Durante la dinastía sexta empieza a disminuir el poder de los faraones y ya empieza a verse que todo el imperio empieza a decaer, no tiene la misma fuerza ni la misma influencia que tenía en el comienzo. Durante esas dinastías, novena y décima, la capital de Egipto fue Inasia. Luego tenemos el Imperio Medio, y se desarrolla entre los años 2061 y 1785. Ahí tenemos el cambio de capital que ahora es Tebas. Y en este Imperio Medio se extienden las fronteras. Se empieza a conquistar Nubia, que es en la parte en África. Y hay diferentes pueblos que no resisten los ataques, como los hicsos, y simplemente están en su poder y se añaden al imperio, las dinastías de Egipto. Luego pasamos a... Aquí. Ok. Pasamos aquí al Imperio Nuevo, que es del año 2061 a 1785. Lo que falte ustedes lo pueden leer. Y también en cada uno de los imperios, en la guía, cuando la reciban, entonces ya habrán imágenes y links en competencias a cada uno de ellos. Ya para la próxima clase, entonces vamos a hablar más de la influencia en el aspecto espiritual de Egipto. Déjame ver aquí. En la dinastía 18 se comienza con la destrucción de los hicsos hasta Kadesh, y esta es la parte oriental de Egipto. Y Tebas vuelve a constituirse como la capital de Egipto. Esos faraones importantes en esas dinastías fueron Tutmosis III, Amenhotep y Ramsés II. Durante el reinado de Ramsés II, Egipto conquista a Nubia y ahí construye los templos de Abu-Simbel. Y ahí se ven muchas de las historias fascinantes que envuelven a Egipto. Una vez que muere Ramsés, porque fueron varios Ramsés, se llevan por los números, ya Egipto se va deteriorando más y más y más, así que pierde la grandeza con la que había existido por ya miles de años. Desde el año 1080 hasta el 332 después de Cristo, perdón, antes de Cristo, es cuando se fragmenta y la capital pasa primero a Tanis, en uno de los mapitas que había mandado, o lo voy a incluir aquí cuando la reciban, entonces pueden ver esos lugares, y luego va a Bubastis. Todo esto es en el Antiguo Egipto porque la capital moderna es el Cairo. Y por cierto, Cairo queda justo al lado de las pirámides. Entonces en las fotos uno puede ver que las pirámides están lejos, pero realmente no. Casi que hay una avenida, como una autopista grande, y ahí al otro lado se ve la población. En el año 525 a.C. fue invadido por los persas, y ahí es donde se une al periodo greco-romano del que les mencionaba al comienzo. Eso es a términos generales lo que pasa en Egipto.
Pero es una civilización supremamente interesante que aún hay muchísimos misterios eh, que los siguen estudiando. Y obviamente que vemos Egipto porque se entrelaza con el relato bíblico. Pasamos de aquí a Jacob. Ya habíamos dicho que Abraham va a Egipto. Eso lo habíamos hablado en las clases anteriores. Así que ahí vemos entrelazados. Y voy a tomar aquí una nota para contarles cuando Abraham va a Egipto, si podemos encontrar exactamente qué faraón o qué detalles importantes había en Egipto. Pero volviéndonos a la historia de Jacob, resumimos que la vida de Jacob tiene 3 periodos principales. Lo que habíamos visto la clase pasada, que es en Canaán, cuando le roba la bendición prácticamente a Esaú a través del engaño y él huye. Y vamos a ir a Génesis 28 para mirar acerca de la visión en Betel. Esto sucede después de que Jacob huye de Esaú, precisamente porque él vuelve, sabe todo lo que sucede y ahora es tiempo prácticamente de la venganza. Entonces vamos a ir a capítulo 28, versículo 10. Y le voy a pedir a Titus si lee por favor del versículo 10 al versículo 14. Y si John Jairo puede leer del versículo 15 al 22. Amén. El título dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Versos 10 al 14. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, ¿qué tan temible es este lugar? No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa,
Y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Amén. Muchísimas gracias. Entonces aquí algo que tenemos que notar. Está toda la historia. Primero que todo, él tiene un sueño. Esto es un evento que pasa en su sueño. Y en el versículo 12, ¿qué es lo que él sueña? ¿Qué es la cosa importante, el símbolo importante que él ve en el sueño? El que quiera, levanta la mano o simplemente pone si no tiene la cámara, puede poner, donde dice reacciones, puede poner la manito para responder. Papel. Allí lo interesante y trascendente es la escalera de la tierra al cielo y arriba la presencia de Dios, el Señor. Muy bien, es la escalera al cielo. Es muy interesante porque es muy descriptiva. Realmente no nos está dejando como imaginar qué pasa, sino que nos está mostrando toda la imagen de lo que está sucediendo. Quiero que vayamos al versículo 14. En el versículo 13 dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Nuevamente se confirma la promesa. Lo interesante está en el versículo 14, la parte B. Y dice que, el que quiera leerlo, lo puede leer. Amén. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Dónde encontramos ese versículo? ¿En qué otra parte de Génesis? Si alguien recuerda. Si vamos al Génesis 12, capítulo 2 y 3, si quieren, lo podemos mostrar. Está caliente. ¿Quieres más? ¿Arepa? ¿Más? Dice, y te haré de ti, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que esa es una conformación de la promesa que Dios ya le había dado a ¿quién? Benjamín. ¿A quién le había dado Dios esa promesa ya? Abraham. Muy bien, Abraham. Y aquí en Génesis 28, ¿a quién se le está dando? A su hijo Jacob. Correcto, está a su hijo Jacob. Así que vemos que el pacto permanece, no desaparece. Si vamos a Génesis 22, versículo 18, y alguien lo quiere leer. Dice el Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Algo que es bueno notar, y no necesariamente que tenga que ver con este versículo específico, pero cuando estamos haciendo el estudio bíblico, estamos haciendo la exégesis de cualquier texto, nosotros vamos a ver que Dios confirma su palabra. O sea, no vamos a sacar un verso fuera de contexto y acomodarlo a lo que queramos, sino que Dios va a confirmar su palabra en diferentes partes de las escrituras. Y eso es como lo que estamos aprendiendo a hacer, porque a través de los tiempos han salido diferentes doctrinas donde la gente simplemente interpreta cualquier texto de diferentes maneras y eso causa división y obviamente puede traer conflicto en el cuerpo de Cristo, de lo cual el Señor, y lo hablábamos esta mañana en la oración, la doctrina de los nicolaitas, eso está en Apocalipsis, y esa es una de muchas donde se ha infiltrado doctrina de error simplemente en un versículo. Bueno,
Así que ya vemos ahí que el Señor sigue confirmando su palabra. El versículo 15 dice algo, también se confirma lo que el Señor ha dicho antes, pero dice que he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y esa es una promesa que Dios hace consistentemente al pueblo de Israel. Se lo dice también a Josué más adelante, en Josué 1, versículo 7, 8, 9. Él le promete que no lo va a dejar solo. Y esa es una promesa que Dios también nos hace a cada uno de nosotros. No sé si en las Biblias de ustedes, ahí el versículo 14b está en rojo, el mío sí está. Y esa es parte de lo que habíamos hablado la vez pasada, de ese hilo escarlata. Ese hilo escarlata es la sangre de Cristo, donde vemos la promesa de que Dios nos hace del Salvador que ha de venir para restaurar la comunión entre Dios y los hombres. Esa que se perdió en Génesis en el jardín de Edén. Bueno, ya mirando exactamente lo que pasa dentro del sueño, ¿ustedes qué creen que significa esa escalera? ¿A qué se refiere? Obviamente lo que decía Papel, él ve esa escalera que va al cielo, ángeles suben y bajan y ve el mismo cielo, pero ¿qué creen? ¿A qué creen que se refiere esa escalera? ¿Simplemente era para que Jacob viera a los ángeles? John. Pues haciendo como una interpretación así muy rápida, es como el lugar donde dos niveles diferentes se conectan, donde ese escenario celestial se conecta con el escenario terrenal, donde el quien habita en el lugar superior puede descender al lugar de abajo o viceversa. No sé si eso diga algo. Ahí vas muy bien. Podría ser donde Dios desciende o por donde nosotros subimos, ¿no? O por donde los ángeles suben, una vaina así. Ahí vas muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna idea, algo que quiera compartir? Realmente es un sueño muy interesante, como que de la nada. También es muy interesante que el Señor le dice que es esta misma tierra y más adelante vemos que Él dice que el lugar es... Piña de mango de lulo. Y si le puedes colocar, gracias. Papel. Yo considero que miremos la escalera de pronto al mismo nivel, es como un puente, la conexión entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Y, ok, muy bien. Y Adriana, creo que Adriana quiere hablar. No sé si está diciendo si está bien o ella quería hablar. Hola, buenas noches. Hola, Oye, Adriana. hola. Habla Alejandra. Bueno, pues según lo que yo entiendo por medio de ese versículo, es que por medio de esa escalera es por donde bajan las bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias, Adriana. Realmente, y bueno, es un simbolismo el que nos está parte de la escritura, pero precisamente porque el versículo 14 ve, y la bendición más grande que Dios le da a la humanidad, es lo que Papel estaba diciendo en la ventana de la familia Duque. Ese versículo 14b es ese puente, precisamente. ¿Cuál es el puente entre Dios y los hombres? Jesucristo. Ahí prácticamente que el Señor le está dando una revelación a Jacob, que obviamente que él no entiende. Ellos no, en ese momento de la historia bíblica, no hay ni siquiera el mínimo pensamiento de que va a venir un Salvador o nada de eso. Simplemente hay una promesa de una bendición eterna, pero ellos no tienen realmente la conciencia de qué significa. Entonces ahí Dios está mostrando que va a haber nuevamente ese acceso al cielo. Y poco a poco se empiezan, imaginémonos que es como un edificio lleno de legos, es un bloquecito más que se añade a la historia de Israel. Israel siendo el mismo Jacob, porque comienza con Abraham,
el patriarca Abraham, y de ahí sigue sucesivamente. Pero Jacob es un punto importante en toda la historia de la salvación, porque Jacob nos representa a cada uno de nosotros. ¿Qué decíamos que Jacob significa? ¿Alguien recuerda? Necesita quiere decir como tramposo, mentiroso, suplantador. Exactamente, eso es lo que significa mentiroso, suplantador. Y cada uno de nosotros somos de esa misma manera. Estábamos hablando la semana pasada acerca de la mentira y anoche estábamos hablando del poder de la palabra y con qué facilidad nosotros podemos simplemente mentir. Mentimos de palabra, mentimos en obra y también mentimos por omisión. Aquí en este capítulo, en el capítulo 28, Dios le muestra la bendición que viene a futuro porque tiene que pasar cientos de años cuando se cumple la promesa de Cristo Jesús. Pero es precisamente el significado de la escalera, es ese camino al cielo, donde, como decía John Jairo, y como confirma mi papá, es ese puente entre Dios y los hombres, la cual es la mayor bendición sobre toda la humanidad y a través de la historia. Para terminar este pasaje, ahí en el 28, vamos a notar que dice en el versículo 19 que el nombre de ese lugar era ¿qué? Luz. Pero Jacob le cambió el nombre a Betel. Betel. ¿Y qué significa Betel? No. Casa de Dios. Casa de Dios. Casa de Dios. Y de hecho, ni siquiera en uno de los estudios que estuve mirando, más que el lugar, era Dios en ese lugar. No necesariamente que esa fuera la casa de Dios, pero también es parte de ese simbolismo al que Dios nos lleva a través de las escrituras. Aquí en el capítulo 29, todo el capítulo 29 hasta el capítulo 31, vemos la historia, no la vamos a leer porque ya la habíamos hablado un poquito. Vemos que Jacob también es engañado por su suegro. Si estamos ahí mirando en el capítulo, vemos que él quiere casarse con Raquel y el papá de Raquel le dice, claro, sí, no hay ningún problema, pero lo engaña. Y después de la noche de bodas, dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, la tradición era que se casaba la primera y como no estaba casado, pues le tocaba. Él ya había trabajado 7 años por Raquel y ahora le tocaba trabajar otros 7 años si quería casarse con Raquel y ciertamente él lo hace. En el capítulo 29, versículo 31, todo hasta el capítulo 30, nos habla de cada uno de los hijos que tuvo con Raquel, que tuvo con Lea, que tuvo con cada una de las siervas, la de Raquel y la de Lea. Eso lo habíamos visto en la tabla la semana pasada, la dejé en esta semana también, si la quieren volver a mirar. Y en el capítulo, tampoco lo coloqué porque esa manera que ustedes lo lean, en el capítulo 30, cuando ya Dios prospera a Jacob y empieza a tener diferentes ovejas y ganado y diferentes, Dios lo ha prosperado en las cosas en las que él trabaja, en las que él pone su mano. Labán empieza a darle envidia a su suegro y él le dicen prácticamente no se puede llevar todo eso. Ellos toman caminos separados y ahí Jacob sale, pero ahí Labán se siente prácticamente ofendido, entre comillas, porque tiene todas las cosas y ellos hacen casi que como un trato que si están las ovejas manchadas, son las que se quedan, si vemos en el versículo
36. Vamos a ir al versículo 33 primero, simplemente para que no se nos quede la historia. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a recoger mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada de las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Esto dice Jacob, dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. Y él se va 3 días de camino para que haya este tiempo de distancia y Jacob apacentaba las ovejas de Labán porque él era prácticamente el siervo de Labán, su suegro. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Ahí Jacob las empezaba a apartar y las ponía con su propio rebaño. Versículo 41, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Versículo 43, y se enriqueció del varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Así que empezó ahí esa disputa. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Se repite nuevamente, Dios lo está guiando y Jacob ciertamente hace caso. ¿A qué tierra se va? Él empieza a devolverse a la tierra de Canaán. Y si nos acordamos, ellos están en esta tierra prometida que más adelante el pueblo de Israel viene a ser esclavo en Egipto. La tierra prometida sigue siendo la tierra prometida, pero ellos hacen casi que todo este viaje para que después de que están los 40 años en el desierto, Dios vuelve y los trae a la tierra donde en este momento Jacob está. Entonces, para que hagamos esa conexión, a veces de pronto se nos olvida. Vamos al versículo 17. Vamos al versículo 16 primero y dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos, ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho, cuando Dios le dice que la separe, cuando Dios le dice que se vaya. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán-aram, para volverse Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido tras criar sus ovejas y algo aquí importante. Raquel hurtó los ídolos de su padre. Había aún politeísmo en la tierra, algo que ella no debió haber hecho. Y en esto ella trae cierta maldición a su propio hogar porque era algo que ella no debía haber hecho. Seguimos más adelante, versículo 26, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Y aunque Labán está diciendo eso, realmente el motivo de su corazón no era hacer eso. Él no quería que él se fuera. Para él era bastante productivo que Jacob estuviera ahí trabajando y se aumentaran los ganados y todo esto. Dice el versículo 31, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas, Aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva, delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Sin embargo, Jacob no sabía que Raquel había hurtado esos ídolos. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la de Raquel.
Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Así que robó, tomó lo que ni siquiera había tomado y aparte de eso, mintió. Seguimos más adelante. Dice el versículo 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví, este es Jacob hablándole a Labán por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y él seguía cambiando el salario, cambiando las reglas del juego, y prácticamente es lo que Jacob había sembrado, de eso estaba recogiendo, pero ya se llegaba el tiempo donde Dios le dijo, es hora de partir. Y respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y seguimos. Versículo 55, y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Y ahí termina el conflicto que duró 20 años, Jacob sirviéndole a su suegro Labán. Ahora Jacob vuelve y va a tener que encontrarse con su hermano Esaú y él se prepara. Este es el versículo 32. Este lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Obviamente que Jacob estaba muy nervioso, no era para menos con todo lo que había pasado, pero él iba adelante porque Dios le había dicho, ve, haz. Así que había el deseo en el corazón de Jacob de hacer lo correcto. Y vamos a ver el versículo 22 del capítulo 32. Y esa es la tercera parte en los principales periodos de la vida de Jacob. Ellos regresan después de esa renovación espiritual, que es la que vamos a leer en este momento. Vamos a empezar en el versículo 22. Y este es el cumplimiento del pacto abrahámico. Jacob lucha con un hombre y él gana cuando pierde. Vamos a ver qué significa eso. Y ahí obviamente cambia el nombre de Jacob y vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí. Entonces le voy a pedir el favor, si Andrés está ahí, y puedes leer, por favor, Génesis capítulo 32, versículo 22 al versículo 31. ¿Quién, Jiménez? Andrés, lee desde el 22 hasta el 32, por favor. Yo, ¿quién preguntaba por mí? Yo, presente. Génesis capítulo 32, versículos del 29. 22 al 32. 22 al 32. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos, título, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame,
déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén, muchas gracias. Este también es otro pasaje. A Jacob le pasan cosas bastante interesantes. Y a mí me gusta mucho la historia de Jacob, que algo que estábamos haciendo en una predicación y también, paréntesis, nosotros no somos Jacob, nosotros no somos David, nosotros no somos, no debemos tener what's the name? El conflicto, el complejo, tener el complejo de que yo soy este personaje de la Biblia, porque cada uno de los personajes de la Biblia lo que se muestra es ciertas características personales que nosotros como seres humanos tenemos y cómo la misericordia de Dios está en cada uno de estos personajes, pero cada uno de ellos apuntan a que Dios es fiel, a que Dios es bueno, a que Dios es santo y a que Él nos ama y quiere que estemos reconciliados con Él. ¿Quién quiere hablar? Dale, papel. Quería preguntar que los israelitas, el pueblo de Israel no come del tendón. ¿Del tendón de Jacob o del tendón de algún animal? Ay, qué pregunta. Bueno, lo vamos a dar de tarea para cada uno. Yo creo que Jacob no es porque él ya murió, pero buena pregunta. Aquí en Peniel, él está en trayecto, devolviéndose, y en esa noche dice que él peleó con un hombre. El título dice que es un ángel, sin embargo, el versículo 24 dice que con un varón, hasta que estaba saliendo el sol. Y bueno, ya leímos lo que pasaba, que lo desyuntó, y desde ese momento quedó esa señal de que él quedó cojeando hasta que se murió, como un recordatorio de ese momento en su vida. Sin embargo, tengo una pregunta para ustedes. Dice, número 1, ¿quién sería ese varón? Número 2, dice el versículo 28, y el varón le dijo, no se irá, le cambia el nombre a Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué has luchado con Dios y los hombres y has vencido? La pregunta mía para ustedes es, ¿realmente Jacob ganó? ¿O a qué se refiere ese versículo? Papel, ¿se quiere hablar? ¿Alguien más quiere compartir algún pensamiento que tengan? Ok, Benjamín quiere decir algo. Dale, Benjamín. Lo de la primera pregunta era con el que estaba luchando Jacob, era Dios. Aquí que se puede ver también una diferentes teólogos y escolares de las escrituras, se cree que era Cristo mismo y él estaba peleando directamente con Dios. Y de ahí va la segunda pregunta. En el versículo 28, la segunda parte, dice que porque has luchado con Dios, precisamente lo dice ahí, con los hombres y has vencido. Papel, ¿qué querrá decir eso?
¿Realmente Jacob era así de fuerte que venció? No, lo que pasa es que el Señor en su infinito amor dejó que Jacob tuviera la bendición y le dejó como señal el acoger hasta que murió. Es porque ¿quién va a luchar contra Dios y va a vencer si Dios no pierde ninguna guerra, ninguna batalla? Lo que pasa es que Dios en su misericordia permitió esto para bendecir a Jacob, cambiándole el nombre. Ya no sería más mentiroso ni tramposo ni nada, sino sería diferente, o sea, nacería de nuevo. Precisamente aquí en el Andrés, ¿quieres hablar? Dale. No, solamente quiero leerles el comentario que encontramos aquí en la Biblia de Estudio MacArthur. Entonces dice, una evaluación asombrosa de lo que Jacob había conseguido, es decir, salir victorioso de la lucha. En el registro de su vida, desde luego dominó la lucha. Primero, con su hermano Esaú, capítulos 25 y 27. Segundo, con su padre, capítulo 27. Tercero, con su suegro, capítulo 29, 31. Cuarto, con sus esposas, en el capítulo 30. Y con Dios en Peniel, en el capítulo 28. Ese es el comentario que se encuentra acá. Creo yo, con base al comentario que está haciendo, Dios le está recordando como su historial de peleas, ¿no? Y al parecer, frente a todas ellas, de buena o mala manera, Jacob siempre obtuvo victoria. Victoria porque a pesar de hacerlo mal, obtuvo lo que quería. Y realmente vemos que a través de la historia de la vida de Jacob, así como tú lo mencionas en el comentario, fue una tras de otra, una batalla, constantemente conflicto y aflicción, y en la mayoría de ocasiones él trataba de resolver las situaciones por su propia mano. Y Dios constantemente le está diciendo, no es así. Entonces, nosotros no somos Jacob, recordemos esto. Sin embargo, en la vida de Jacob nosotros podemos ver que ese patrón de comportamiento se puede asemejar muchísimo a lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos de nosotros queremos? Número uno, puede ser que nosotros mismos nos creemos los problemas. Número dos, las situaciones pasan y estamos en dificultades. Pero dentro de esas dos diferentes situaciones somos nosotros los que queremos resolver en vez de ir al Señor. Y eso es un tire y afloje constantemente. Este es uno de las peleas más extrañas en la historia de la humanidad. Un hombre peleando con Dios y el hombre gana. Así como dice mi papá, realmente es la misericordia de Dios que está, porque es a través de esa pelea, de esa confrontación, que como que Jacob realmente, finalmente, ve a Dios, está frente a él cara a cara. Por cierto, porque algunos los escolares bíblicos dicen que es Cristo. Bueno, número dos, porque el Padre y la palabra de Dios dice que nadie le puede ver cara a cara. Él es santo y simplemente el que esté cara a cara a él moriría. Pero como habíamos visto en otros pasajes, hay cristofanías y esa revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es muy posible que cuando se dice que el ángel del Señor, y en este caso puede ser Cristo, cada una de las batallas y cada una de esas peleas que nosotros lleguemos a tener con Dios, por así decirlo de alguna manera, en fe, entendiendo que Él es soberano de todas las cosas, nos va a llevar a la paz, nos va a llevar al camino de la restauración. Y es muy interesante ver precisamente lo que pasa aquí en la vida de Jacob, que algo cambia. Ahí en ese versículo 28, ya no es el hombre viejo, ahora es el hombre nuevo. Y ese es un reflejo precisamente de lo que pasa en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús para cada uno de los que creamos en el Señor. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí realmente Jacob gana porque pierde. ¿Qué es lo que pierde?
pierde esa manera de hacer las cosas a su manera. Y aunque él sigue, es un proceso de transformación por el resto de sus vidas, pero ahora dice, voy a agarrarme de Dios para que sea en Él que yo tenga la victoria. Así que es una imagen muy hermosa de lo que cada uno de nosotros debemos hacer. En el día a día nosotros debemos también hacer exactamente lo mismo, perseverar en esa batalla donde nosotros estamos cada día permitiendo que sea el Señor el que tome el control, el que siga moldeando, que siga transformándonos, porque cuando nosotros perdemos, cuando nosotros morimos a nuestros propios deseos, ahí es cuando ganamos. Pasamos a la siguiente parte de Jacob, y es la historia muy triste que desafortunadamente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que pecamos y puede ser que nos arrepintamos, y gloria a Dios por eso, porque es el Espíritu Santo el que mueve nuestros corazones al arrepentimiento, pero hay consecuencias. Y en el caso de Jacob, eso también se cumple. Él simplemente recoge lo que ha sembrado, y hay una tragedia, hay una deshonra para Dina en Siquem. Es uno de los príncipes que está cercano ahí a esa región, y toman a Dina, que es una de las hijas de Jacob, y Simeón y Leví simplemente quieren ir a hacer justicia por su propia mano. Ustedes pueden leer por su cuenta este capítulo, tanto la restauración entre Jacob y Esaú, porque Dios le cambia el corazón a Esaú, y cuando se van a encontrar, Jacob le manda muchos regalos porque él como que quiere apaciguar, como calmar la situación, pero Esaú, Dios ha transformado su corazón y lo único que quiere es esa restauración con su hermano. Sin embargo, más adelante le dice Jacob a Esaú que se van a ir juntos, pero no lo hace. Él simplemente se va para Sucot, y eso lo vemos ahí en el capítulo 33. En el capítulo 34 vemos esa tragedia que pasa. No pidieron dirección a Dios en cómo solucionar, no fueron a su papá, ni Simeón ni Leví fueron a decirle al papá cómo resolvemos esto. Ellos engañaron a Siquem, porque después de que él abusa de Dina, él se enamora de ella. Pero aún así la solución no era que se casaran, la solución era que fueran al papá para que él les dirigiera en lo que debía hacerse. Entonces esto trajo dolor, trajo un conflicto en la familia, precisamente porque lo que se siembre, de eso se recoge. La última parte en la vida de Jacob es la bendición, la renovación de esa bendición del pacto en Betel. Y vamos al capítulo 35. Vamos a mirarlo desde el 1 hasta el 15. Y ahí vemos que el versículo 2 y 4, el primer mandamiento se obedece, mandamiento que en ese momento no está, hay que recordar, porque eso solamente viene más adelante con Moisés, pero aún así el Señor dice que Él es el único Dios sobre todas las cosas. Y leemos, dice que Dios dio a Jacob, le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Nos devolvemos al pasaje cuando él a la misma ciudad de Betel, la casa de Dios. Y dice, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos, incluso esos mismos que Raquel había traído, en los que había puesto su confianza, no en el Dios soberano, y limpiaos, mudad vuestros vestidos, es decir, el hombre viejo se va, ahora viene lo nuevo, obediencia a Dios. Versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos, y esos dioses ajenos se referían a estatuillas, que eran
Eso lo vamos a mirar la próxima semana. Diferentes ídolos que venían de todas las naciones cercanas, que venían de Mesopotamia, de Sumeria, que pasan de Egipto, todo eso está vinculado. ¿Okay? Y dicen, los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dice, y llegó Jacob a Luz, que es Betel, que está en la tierra de Canaán, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. Pregunta, El Betel. ¿Se acuerda que hemos estado estudiando los nombres de Dios? ¿Qué significa él? Dios. Muy bien. Él, no como el muchacho, sino el nombre hebreo, la palabra hebrea, él significa Dios. Por tanto, El Betel significa casa de Dios. Dios lo protege en este viaje. Esta tierra donde él tiene que ir es 19 kilómetros al norte de Jerusalén. Y se ha excavado meticulosamente tanto en el lado cananeo como en el Betel, en la ciudad hebrea, cerca a Jerusalén. Entonces han encontrado bastantes artículos interesantes, ídolos cananitas. Voy a anotar acá también para añadir algunos de los artículos que se encontraron en esas excavaciones. Luego dice que ahí en Betel, como que vuelve a la mente de Jacob la visión que él tuvo de esa escalera. Se renueva ese pacto porque es el mismo que está en Génesis. Es nuevamente ese hilo escarlata donde se ve, así como decíamos hace un momento, ese puente entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahí viene la promesa de esa restauración. Y por esta razón Jacob llamó a ese lugar santo El Betel, el Dios de la casa de Dios. Precisamente, en la guía ustedes van a ver la ruta de Jacob, todas las que hicieron. Aquí en lo azul es el mar Mediterráneo, hablábamos. Por aquí vemos que está la tierra de Gosén, Mar Rojo. Pero aquí vemos en cada uno de los números, vemos en Beersheba, 2 Betel. Este por acá, aquí está Betel. Harán, nos vivimos hasta acá. Aquí fue cuando Jacob vivió 20 años trabajando para su suegro, para su tío Labán. Y luego, obviamente, él vuelve para Agalad. Y luego sigue, pueden seguir los versículos, ahí cada uno están conectados. En Mahanaim, luego va a Peniel, que fue uno, lo que Lali nos dijo para la tarea de hoy, y vemos también el evento que sucedió, que fue Jacob luchando con el ángel, está aquí en Peniel. Vemos que luego se va a Sucot, donde se establece, y recordemos que todo esto es ¿qué? Todo esto que está acá es la tierra prometida. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y más adelante que vamos a ver que hubo hambruna en la tierra, ellos se van acá a Egipto, y ahí es cuando después sigue la promesa de la tierra prometida. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Luego, aquí hay otro Betel. Eso es importante que lo notemos. El número 2 está acá. 2, por eso hay 2 lugares que se llaman Betel y que hay que notarlos. Está número 2, el primer Betel, y luego está el segundo, el Betel, el que acabamos de leer, donde hace el altar y él recuerda lo que sucedió en el otro Betel cuando vio la escalera. Ahí es para que hagan el mapa si les llama la atención mirar todo el viaje que ellos hicieron. Hoy simplemente es una introducción aquí de las tribus, pero como dato interesante, Raquel murió al nacimiento de Benjamín, que fue el más joven de los hijos.
Recordemos que Raquel era la esposa amada de Jacob, así que fue muy duro obviamente que ella muriera a edad tan joven. El nombre de Benjamín quiere decir el hijo de mi mano derecha. Eso lo vemos ahí en Génesis 35. Rubén es el mayor de los hermanos. Él pecó y eso lo vemos en el versículo 22 del capítulo 35 y él pierde su bendición ahí en el capítulo 49, simplemente para que ustedes lo hagan en su propia cuenta, para que sigan ahí la guía de estos datos. Versículo 3 y 4. Y los otros nombres de los hijos están en el capítulo 35, versículo 23 al 36, y aquí están, que son Rubén el mayor, están en orden de nacimiento, Simeón, Leví es la tribu sacerdotal. Cuando viene la distribución de las tierras, ellos no reciben territorio, y algunas veces no ni siquiera aparecen en la lista de las tribus precisamente porque no tienen territorio. Su herencia de tierra es el servicio a Dios. José aparece como dos tribus separadas, que son los nombres de sus hijos. Está Judá, que es la tribu del linaje del Señor Jesucristo. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí. Los hijos de José son Efraín y Manasés, y el último es Benjamín. Y aquí ahora vamos a tener un pequeño tiempo de discusión entre todos, y es todo lo que pasa con la vida de Jacob. Nosotros vemos que Dios siempre ha sido bueno y siempre ha sido fiel. Cada uno de nosotros tenemos aflicciones y también podemos ver la promesa de la restauración. Entonces, hablábamos en otro de los estudios que la mente y el corazón van unidos, no se pueden desligar. La mente y el corazón, todas las emociones, todos los pensamientos, todo lo que tenemos. La pregunta para ustedes es, ¿qué es aflicción? ¿Qué tipo de aflicciones podemos ver en el día a día? ¿Qué tipo de aflicciones hay en el día a día? Hay unas, como yo les decía, que nosotros nos causamos y otras que simplemente son circunstanciales y no podemos salir. Andrés quiere hablar y Laura quiere hablar. Que una de las aflicciones hoy en día es que mucha de nuestra familia de sangre no conozcan de Cristo o no quieran recibir a Cristo o en fin, no tienen a Cristo en el corazón. Eso es una aflicción que uno tiene diariamente. Correcto. Esa sería una aflicción emocional y espiritual, ¿verdad? Muy bien, Lalish. No sé si Mónica quieres decir algo. No, estaba pensando que precisamente hoy en el devocional estaba hablando, o Dios nos hablaba acerca de eso, de por qué nosotros los seres humanos sentimos culpa, nos sentimos mal emocionalmente, y en parte, y gran parte de esas emociones negativas vienen desde la caída de Adán y Eva, ¿no? Desde ahí como se distorsionó la imagen del ser humano delante de Dios. Cuando se distorsiona esa imagen, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso nos sentimos con dolor, con vergüenza, en desánimo, depresión, y bueno, y todo lo demás que puede venir con aflicción. Entonces, gran parte de esa aflicción viene desde allí. Venimos porque el hombre se siente mal delante de Dios, porque perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Y solamente es por medio cuando tenemos un encuentro con Cristo que como que volvemos a recuperar esa nueva identidad. Y lo que le pasó a Jacob, ¿no? Él había perdido muchas cosas, ¿no? Todo como su promesa, hacia su propia familia, su hermano, y bueno, y todo lo difícil que pasó él en su vida, y gran parte fue por eso, porque él perdió su identidad, y solamente cuando tiene un encuentro real con Jesús, es que vuelve otra vez
a tener esa identidad como hijo de Dios y a valorar o cómo superar esas aflicciones que tal vez la habían atacado en su vida. Amén. Muy bien. Gracias, Mónica. Gracias, Andrés. Lalita. Creo que también causa aflicción cuando nos vemos atacados por temas de salud, enfermedades, tanto físicas como emocionales y mentales. Entonces, porque pues está, digamos, la soledad, la tristeza, todo eso puede causar aflicción. Muy bien. Mientras que están pensando en qué otras, en la definición de aflicción es abatimiento y tristeza. También puede ser molestia o sufrimiento físico. Creo, Sandra, ¿quieres hablar? Te veo, sí, dale. Buenas noches. Pienso que una aflicción también puede ser cuando pecamos y entonces, bueno, nos arrepentimos. Quiere decir, no sería un arrepentimiento real porque volvemos a lo mismo y como cuando se dice, estamos en el proceso, pero no pasamos de ahí. Entonces, todo el tiempo estamos en el proceso. Y bueno, sabemos que tenemos una misión. Entonces, no sé, lo veo por ese lado, más o menos. No sé cómo explicarlo bien. Porque, bueno, es causa tristeza y ya no, o sea, ya no es solamente tristeza por lo que hiciste, sino tristeza porque sabes que el Señor te está viendo, que lo que está, o sea, es, si tienes temor y temblor al Señor, bueno, esa sería una. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Familia Yondu. Yo creo que una de las aflicciones por las que pasamos todos es cuando se muere un ser querido. Y hay tristeza, hay soledad, aunque como cristianos sabemos que Dios está ahí, pero yo me fijo en Jesús, si estando allí frente a Lázaro, siendo igual a nosotros sin pecado, y lloró, pues uno se pone triste y llora. Un tiempo de aflicción, ¿cómo es la palabra que están preguntando? Aflicción. De aflicción, sí, aflicción, tristeza, dolor, que uno no lo puede remediar, sino el Señor es el que soluciona ese problema. Amén. Así es. Así es. ¿Alguien más? Yo creo que cubrimos muy bien la parte de la aflicción. Cualquier pérdida, la de un ser querido obviamente que está más fuerte, pero hay otras pérdidas que también nos causan esa aflicción. La de un negocio, casi que todas se encausan a lo mismo, la pérdida de algo, la pérdida de la paz, la pérdida de la salud, la pérdida de la comunión, la pérdida de algo. Y eso causa esa pesadez que no, casi que nos quita el poder respirar. Y si vamos, por favor, le voy a pedir a... Pongamos a Benjamín ahí, Salmo 34, versículo 19. Veo a Paula Arroca. Arroca, sí, no sé si está, si puedes leer, me dicen si sí o no. Hechos 14, 22. Creo que ahorita había hablado Adriana. Si quieren, no hay ningún problema, simplemente me dicen sí o no. Primera de Pedro 4, versículos 13 y 14. Y dale, Benjamín. Sí. Confirma primero, confirma primero. Es Salmo 34, 19, ¿verdad? Sí. la persona íntegra enfrenta
La persona íntegra enfrenta Íntegra. La persona íntegra. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Muy bien. Gracias. Ahora, Paula, Hechos 14:22. Si alguien lo tiene, porque yo sé que a veces uno va y viene, si alguien lo tiene, lo puede leer. Hechos 14:22. Dale, Sandra. Confirmando los anónimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Y 1 Pedro 4, versículos 13 y 14, si Adrián está ahí, y si no, de pronto Mónica lo tiene. ¿Recuerdas cuál es? Primera de Pedro. 1 Pedro 4, versículos 13 y 14, y si Lalis puedes buscar Gálatas 5, 16 al 21. Primera de Pedro 4, 13 y 14. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Así que vemos que si hay dificultades que nosotros mismos nos podemos traer, si perdemos un trabajo de pronto porque no cumplimos, quizás perdimos una materia en la universidad porque no estudiamos, no tuvimos cuidado cuando estábamos en la calle y quizás tuvimos un accidente. Hay cosas que traemos, dificultades que traemos de la manera en que vivimos y hay otras que simplemente suceden. Pero también hay otras, como lo vemos ahí en Hechos y Primera de Pedro, que son dificultades que pasamos por vivir en el Señor. Y lo vemos, ejemplo de lo que está sucediendo, les traigo un ejemplo. Eso sucedió el domingo pasado con todas las marchas que están pasando acá. Una iglesia acá en Nueva York, creo que fue en Brooklyn, no estoy muy segura, donde es una iglesia bautista, había una protesta por lo del racismo con megáfonos durísimos y querían entrarle a golpes a los hermanos, porque obviamente acabaron de abrir muy pequeños los grupos, y entró una mamá con 3 niños y un bebé, no les importó, a gritos. Una vez que entraron, tuvieron que salir los hermanos de la iglesia a pararse como en una barrera a la entrada porque se subían en escaleras, y en el video mostraban cómo los de la protesta, lo que decían, salven esos niños, salven esos niños. Los hermanos, muy decentes, pero se pararon a defender, entre los cuales habían hermanos de raza negra. Y vemos que se va a incrementar eso. No estaban haciendo nada malo, estaban haciendo lo que hacen los cristianos, pero el enemigo va a venir. Eso es algo que jamás se había visto y ahora lo estamos viendo.
Pero en el Señor podemos enfrentar esa aflicción y lo vemos porque Pablo también, no vamos a entrar ahí en el detalle, pero vemos que Pablo sufrió aflicción por predicar el Evangelio. En el Salmo 34:19 dice que muchas dificultades pero el hombre íntegro, el hombre que se mantiene, que lucha por mantenerse en esa santidad, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a sacar. Entonces, hay dos tipos de aflicciones, unas que vamos a padecer por el nombre de Cristo, que el pecado para el mundo sería seguir a Cristo, no porque es pecado, pero esa es la ofensa que se le hace al mundo seguir a Cristo. Pero está la otra y era la que quería traer a colación para que Laura lo lea, y es esa aflicción que empieza en el área espiritual. Si lo puedes leer, Chachis. Repites el capítulo, estoy en Gálatas, pero no. 5, versículo 16 al 21. Dice, al 21, ¿sí? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querríais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, para los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es algo que nosotros todos batallamos cuando Sandra nos estaba compartiendo el que pecamos. Hay dos tipos de arrepentimientos. Hay un arrepentimiento real, solamente obviamente que el Señor lo sabe. Pero como todavía estamos en este mundo de pecado, pues la tendencia de la carne, ¿qué va a hacer? Seguir reincidiendo en ese pecado. Eso no quiere decir que nosotros no estemos arrepentidos legítimamente. Lo que pasa es que hay una línea divisoria donde no estamos renovados, nuestra mente está siendo renovada diariamente y esa es una lucha que vamos a continuar hasta el día en que nosotros partamos a estar en la presencia del Señor, sea de la forma que sea. Cuando entremos a la presencia del Señor, entonces seremos completamente perfeccionados, pero hasta que estemos a ese punto, vamos a seguir en esa batalla. Pero también está el otro arrepentimiento, que es peque, como dice el dicho, peque, rece y empate, y vuelve el ciclo. Y en eso podemos caer todos también. Entonces, ¿cuál hace la diferencia? Esa convicción, que nosotros realmente dejemos que el Espíritu Santo nos dé esa convicción de pecado. Ahora más tarde en el grupo compartimos una predicación que John, de hecho, nos compartió hoy porque es relevante al tema. ¿Cómo sabemos qué y cómo hacemos? Solamente el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que tener una conciencia real de qué es pecado y de qué es santidad. Esa aflicción del pecado, que es esa pérdida de la comunión, la pérdida de la paz, la pérdida de todo lo que es bueno, viene precisamente porque en Génesis 2, capítulo 2, versículo 17, el Señor dice que no comieran de ese árbol porque el día que lo hiciera ciertamente morirían. El día que comieran vendría la aflicción y en eso es que estamos. En esa aflicción ya vimos qué tipo de aflicciones hay, así como le pasó a Jacob, él también pecó en esas obras de la carne, pero él siguió precisamente porque el Espíritu Santo le estaba llamando a ese arrepentimiento, no porque Jacob fuera tan bueno, no, es la obra de Dios. Y aunque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía en el cuerpo, pero el Espíritu de Dios sí se movía sobre la tierra y era el que estaba haciendo en mover esos corazones. Para darle la otra vuelta, ¿qué es restauración?
Si alguien quiere compartir qué es restauración, ese sería el otro lado. John. Recuperación, restablecimiento de condiciones. Muy bien. ¿Papel? Restauración es, bueno, con un ejemplo, se nos cae una vasija, un recipiente fino y hay que colocarle un pegamento y ya vimos en una clase que era con el mejor de los materiales que es el oro y queda con sus cicatrices pero ya vuelve a servir. Exactamente, como nosotros vemos que se rompió, se originó esa aflicción en Génesis. La restauración es, como dice John, ese restablecimiento de términos. ¿Puede el hombre restablecer los términos de la relación que él rompió por la desobediencia? No. Así quisiéramos, no lo vamos a poder lograr. ¿Quién es el único que puede restaurar esos términos como estaban establecidos en el diseño original? Solamente Dios. Y es precisamente esa restauración que le muestra Dios a Jacob. Es esa escalera, es esa restauración. Por más de que Jacob quisiera saltar, o así como en la torre de Babel, armar una torre, jamás podría verse ese restablecimiento de términos, porque nosotros no somos competentes para poder lograrlo. Entonces vamos a ir a los siguientes versículos y John Jairo puede buscar, por favor, Juan 3:16. Titus, lees, por favor, Isaías capítulo 47, versículo 17 al 20. No sé si Adriana está ahí. Si Adriana está ahí puede leer y si no, voy a pedirle a Andrés. Andrés. Ok, Andrés. Romanos 5, versículo 3 al 5. Adriana, ¿estás ahí? Por favor, Adriana. ¿Romanos qué? Sí, sí estoy. Listo, No. muy bien. Adriana, entonces, Romanos 5, versículo 3 al 5. Y comenzamos con John Jairo. ¿Romanos qué, perdón? 5, versículo 3 al 5. Entonces, primero John Jairo, luego Tito y luego Adriana. Dice, Ya va Adriana, primero John, luego Tito y luego Adriana. Dale, John. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Titus. Isaías, ¿qué, Jimé? 47, versículo 17 al 20. Isaías 47, 17 al 20. ¿Puedes confirmar la cita? Es que no le aparecen esos versículos a Titus. En la Biblia. Isaías 47. Sí. Tengo esa. No me digas que lo copié mal. Isaías 47. Cambié de Biblia. Isaías 47. Sí, no, yo tengo hasta el 15. También. Bueno, mientras tanto, Romanos, déjame ver si lo puedo encontrar. Obviamente lo tengo mal porque si va a estar 15 nomás. Mientras tanto, Adriana, ¿puedes leer? bueno, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Perdón, madre. 41. 41, 17 al 20.
17. Amén. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Y ya que Lalis estaba ahí en Gálatas 5, Lalis, ¿puedes leer por favor 5, 22 al 25? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Amén. Y vemos ahí en ese versículo de Romanos que, bueno, y el resto de los versículos, que es el Señor el que trae esa restauración. Él es el que sana, Él es el que renueva, Él es el que sana, Él es el que cambia y transforma. Es un proceso diario. Nosotros no es como un switch, prenda la luz o apague la luz, pero nosotros somos parte activa en ese proceso. Asimismo, como Jacob estaba peleando con el ángel, nosotros también tenemos que ser tomar en nuestra mano la decisión si queremos ser transformados o no. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros vamos a hacer una lista y decir, no voy a volver a mentir, no me voy a volver a enojar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que eso nos va a servir? ¿Ustedes qué creen? Si hacemos la lista y lo vamos a conseguir. Yo tengo varias listas y no. He mejorado en algunas cosas, pero realmente las listas no producen ningún cambio. Las listas es casi que son con un plan, una estrategia. Y de acuerdo a las aflicciones que yo tenga, pues ahí voy a colocar un versículo. Si es la pereza, hay muchísimos versículos. Y es en ese constante batallar donde nosotros buscamos del Señor y le decimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, el título grande que estaba ahí era La mente y el corazón. Porque es que esta aflicción realmente no importa que sea aún en el cuerpo, pero la aflicción personal es ¿dónde? En el alma. El alma es lo único que va a permanecer. Ahí es donde nosotros tenemos esa batalla. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude para que Él renueve nuestra mente. Si nosotros podemos ir todos, por favor, a Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Cómo hacemos la reconciliación entre la aflicción y en esa restauración? Vamos a leerlo acá en estos dos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jacob tuvo que hacer esto. Él tuvo que cambiar cómo hacía las cosas porque era de acuerdo a su parecer, a la cultura, a lo que él estaba acostumbrado. Y en esa batalla él tuvo que perder y decir, ahora no soy yo,
sino es Dios el que me guía. Y en ese versículo 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando no somos transformados, está la primera parte del capítulo 5 que Laura nos lee, que son las obras de la carne. Todos batallamos con eso. Aquí no venimos a ser jueces del uno y del otro, cada uno de nosotros. Ya si el Señor nos habla, como mirábamos anoche en el devocional, si el Señor nos mueve diferentes situaciones donde nosotros podemos exhortar a alguien en amor en alguna de las situaciones, ya Dios lo hará. Pero no tenemos que fijarnos en la paja de alguien mientras que está todo el problema de nuestras propias vidas. Cuando nosotros perdamos la batalla ante Dios, cuando nos demos por vencidos en hacer las cosas en nuestra propia voluntad, entonces el Señor dice, ahora es diferente. Él nos ha dado un nuevo nombre cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, pero la forma de vivir es lo que evidencia que realmente somos salvos. Tenemos que esforzarnos en buscar cuál es la voluntad de Dios. Así rapidito, en los últimos 5 minutos te preguntas, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Titus, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Muy bien, ahí John Jairo le está mostrando. Simple, la Biblia. Ahora, ¿para qué sirve un cuaderno y un lápiz? Para hacer una estrategia, porque es que el mapa de mi vida es muy diferente al de John Jairo, al de Titus, al de papel. Podremos tener cosas parecidas, pero cada uno somos únicos e irrepetibles. Hagamos ese mapa y decirle, Señor, aquí traigo mi aflicción. Estas son todas las situaciones que me las he traído yo o que otras, por otras circunstancias. Lo que estamos pasando el día de hoy, la aflicción que no podemos visitarnos, pongámoslo ahí. Pongámosle un versículo bíblico y decirle, Señor, no importa, hay paz, hay gozo. Así es que está esa batalla y así buscamos la voluntad de Dios. La renovación de nuestra mente, ¿cómo renovamos nuestra mente? Muy bien, con la Biblia. No hay otra forma. ¿Cómo se renueva? Hay que cambiarle el cassette. Yo no sé si la mayoría de nosotros somos jovencitos y nos acordamos cuando teníamos un cassette. ¿Se acuerdan que uno grababa las canciones y ponía ahí el cassette y era un poco y que ya pasaba la música de moda o simplemente uno quería añadir otra canción que hacía? Grababa encima y era nueva música o el CD. Poner esa nueva información, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Nos la pasamos facebookeando? ¿Qué estamos haciendo? Eso no quiere decir que no podamos hacer nada, que vamos en un monasterio. No, lo que quiere decir es que volvemos nuevamente. Planeemos nuestro tiempo para que nos aseguremos que hay un tiempo para orar, hay un tiempo para meditar, mientras que usted está lavando los platos, ponga una predicación, mientras que usted está fregando la casa, doblando la ropa, ponga alabanzas. Es aprender cómo manejar nuestro tiempo. Esta renovación de la mente, buscar la voluntad de Dios que nos trae paz. No necesariamente, y esto es importante, no necesariamente nos quita la aflicción. Así como Pablo, las circunstancias pueden seguir. Nosotros quisiéramos que el día de mañana dijeran, ya se acabó el corona loco y ya todo salió y podemos salir. Pero seguramente no va a suceder así de rápido. Pero nuestra actitud sí va a cambiar. Y nosotros podemos decir que no importa las circunstancias, nos regocijamos en el Señor y seguimos. Jacob siguió cojeando, pero eso no le quitó la paz. Ese cojear de Jacob le recordó que Dios había ganado la batalla por él. Y ahora podía regocijarse aunque siguió cojeando. No sé cuál será la parte nuestra donde estemos cojeando, la partecita que nos duele, pero aún en eso regocijémonos porque Dios es el que nos bendice. Algo importante es que la transformación no tiene que ser externa, porque los únicos que vamos a engañar somos a nosotros mismos. Para que haya una transformación externa tiene que haber una transformación interna. Y la única manera que podemos lograrlo es ser esclavos de Cristo. Y si vamos, por favor, a Romanos, ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 7.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si no nos sometemos, vamos a seguir en aflicción, pero esa aflicción que nos roba la paz. En el capítulo 10, versículo 3, ahí mismo en Romanos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cambiando ese patrón, vamos a ser libres. Segunda de Corintios. Ahí justo después de Romanos, segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 17. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el poder del Señor, del Espíritu del Señor. Así que, buscando su voluntad, renovando nuestra mente con las Escrituras, teniendo un plan y no vivir la vida por accidente, vamos a estar renovados. Vamos a empezar a vivir en el Espíritu y finalmente vamos a tener una transformación donde vamos a tener gozo, donde nos vamos a poder regocijar a pesar de las dificultades que tengamos en la vida. Y vamos a mejorar en traernos aflicciones a nosotros mismos, como le pasó a Jacob. Así que con eso termino. Lo único que voy a compartir, lo último aquí, son estas dos cápsulas. Y cerramos. Si alguien quiere compartir algo más. El día de hoy es un nombre muy bonito y es Jehová Mekadesh. Y significa el Señor que santifica. Dios aparta un pueblo escogido santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo propio. Él limpia nuestro pecado, quita nuestra aflicción y nos ayuda a madurar. Él nos restaura. Aquí están los versículos para los que quieren hacer la referencia. También se conoce como Yahvé Mekadesh. Quiere decir que nosotros hemos sido apartados y hechos santos, redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Jehová Mekadesh. Por lo tanto, debemos continuar una vida santa y que agrade a Dios. No para nuestro beneficio personal, sino para su gloria. Y el resto ya saben que están acá, los sucesos destacados del Antiguo Testamento y otras personas. Estos artículos los vamos a utilizar cuando hagamos nuestra velada. El versículo de hoy es: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando les mande la guía, ahí va a tener la tarea. Esa fue lo único que me faltó. Y de ahora en adelante, al final del PDF, van a encontrar una diapositiva que va a tener el link del video de la clase. Si algo se olvidó o la quieren volver a ver, o alguien más, como el día de hoy que no pudieron venir algunos, se las vamos a pasar. Entonces, ahí en el Drive, todas las lecciones las vamos a actualizar con los links. Y bueno, con esto vamos a cerrar en oración. Y luego ya compartimos si alguien tiene algún pensamiento, si el Señor le puso algo, o cualquier otra cosa. El 20 de julio, ¿alguien sabe qué pasa el 20 de julio? Independencia. Ay, muy bien, la independencia de Colombia. Gloria a Dios. Ese día, déjenme revisar el calendario, es el día 20. Para ese fin de semana del 20 de julio vamos a hacer una velada. Les vamos a dejar saber si lo hacemos el 17 o el 18, bueno, alguno de esos días ya que es festivo, y los que se quieran unir, los que quieran invitar más, vamos a aprovechar las bendiciones que Dios nos da y a desarrollar la creatividad y cómo nos subimos y aprovechar la hora mientras hay tiempo de buscar y alabar al Señor. Así que ya después asignamos roles, prepárese ahí Andrés y familia, nos vamos a poner a trabajar y bueno, otros. Así que vamos a orar